Cuando me invitaron a que participara en este seminario sobre crecimiento urbano y derechos humanos, me pidieron también que dijera algunas palabras sobre Alicia Sicardi. La verdad es que para mí es un honor muy grande y es muy difícil poder hablar en una circunstancia como estas, porque uno se embarga obviamente de muchísima emoción. No soy bueno para esto, quizás para otras cosas sí, pero no para esto, pero en fin. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha decidido hacer un homenaje a Alicia Sicardi y a Enrique Ortiz, principalmente por su gran trayectoria de trabajo en el campo de las ciudades y por el enfoque de derechos humanos con el que han trabajado durante toda su vida profesional. Y creo que lo ha hecho bien y además absolutamente merecido. Me alegro, como muchos amigos de América Latina, porque este homenaje que se le hace a Alicia representa el ideal del intelectual de América Latina, el que debe ser, el que debemos construir, y no el que viene de los grandes centros mundiales de pensamiento. Hoy día en América Latina se piensa que hay que ir a estudiar en Londres, que hay que ir a estudiar en Nueva York, que hay que ir a estudiar en París, en cualquiera de estos grandes centros de pensamiento mundial. Y creo que la historia de Alicia nos muestra que es una historia de compromiso que, como estudiante y luego como profesional, tuvo con los más importantes intereses de los sectores populares. Y eso se logra justamente estudiando y trabajando en estas tierras. Y llegó a México, pero no se fue de Argentina. Abrazó las dos identidades. Y es muy interesante porque cuando uno revisa la producción intelectual, sus artículos, sus libros, sus relaciones, uno ve que es obviamente argentina, mexicana, pero es profundamente latinoamericana. Es cuestión de ver los textos que ha escrito, que no se refieren exclusivamente a los dos países, que obviamente es su punto de interés principal, y que nos permite reflexionar sobre lo que pasa en toda América Latina. Y no solo es lo que escribe, sino el conjunto de redes que ha ido estableciendo a lo largo de su vida. Y es interesante porque alguna vez con Alicia conversábamos justamente el papel que han tenido algunos extranjeros en México, hablábamos en su momento, pero también en el Ecuador y en otros países de América Latina, que llegaron en un momento de muchas dificultades en cada uno de los países. Ustedes recordarán, por ejemplo, en la época de la Guerra Civil Española y lo que México ofreció a los españoles y lo que estos españoles después le entregaron a México. Y lo mismo pasó con las grandes dictaduras militares del Cono Sur, que fue una diáspora de académicos, de técnicos, de científicos que pasaron por toda América Latina dejando conocimientos impresionantes. De alguna manera, Alicia también es parte de esa emigración argentina, de estas dictaduras que México pues acogió con muchísima solidaridad y con muchísima apertura. Cuando uno puede hablar de Alicia, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, de su formación. Una formación que empezó en Argentina precisamente, estudiando sociología, que después fue al Brasil y estudió
su posgrado, su maestría, también en el ámbito de la sociología, y aquí en México el doctorado para obtener su título en el ámbito de la economía. Son 3 países con las mejores academias de la región: Argentina, Brasil y México. Y son academias que dejan en sus estudiantes las enseñanzas que surgen de la propia realidad de la región. Yo les puedo decir, porque mi primer título, el título de grado, es en arquitectura en el Ecuador, mi posgrado es aquí en México, en la maestría, y también el doctorado en Buenos Aires. Esa enseñanza solo se puede obtener en las universidades de América Latina. Y yo creo, no solo por lo que dicen los rankings, estos pavorosos que han aparecido este último tiempo, la UNAM es de las mejores universidades de la región. ¿Y por qué? Porque nos enseñan desde los problemas que tenemos en nuestras sociedades. Y cuando uno pasa de la vida de estudiante de Alicia y vemos su perfil de la actividad profesional, lo primero que a uno le parece es que es una vida profesional absolutamente polifacética. Y aquí, nuevamente, Alicia no produce solo artículos indexados, no tiene una especialización, trabaja distintos tópicos, distintos temas, y tampoco tiene un tipo único de actividad, es decir, no se dedica exclusivamente a la docencia. Ese tipo de académico es lo que necesitamos en América Latina, que escriba artículos, que sean académicos, que escriba artículos en los periódicos, como lo hace también Alicia, que escriba libros, obviamente, que promueva seminarios, que auspicie redes, que piense en los sectores populares de manera permanente. Por eso es que Alicia es investigadora, es docente, es gestora, es promotora, es periodista, es política y es legisladora. Quizás esto histórico que acaba de ocurrir en Ciudad de México con la Constitución de la Ciudad de México, no solo que para ella fue un honor que pueda estar ahí, sino que los aportes fueron fantásticos. Y obviamente acompañado también de Enrique Ortiz, uno de los grandes intelectuales mexicanos en este campo. Por eso es que a mí me resulta muy difícil hablar con Alicia como si fuera una colega, como ahora se estila. Para mí es una amiga, para mí es una compañera. Porque hemos transitado por América Latina, no sé, Alicia, más de 30 años, 40 años, por distintas ciudades discutiendo respecto de qué es lo que hay que hacer. Y creo que uno de los sellos de ella es justamente tener estas distintas formas de actuar y de pensar. Pero si nos ponemos a ver su producción académica, es algo impresionante. Y aquí lo primero que me llamó la atención fue, le pedí que se me podría enviar su currículum para poder pensar algo respecto de ella, y me mandó un libro de libros. Su currículum, ¿saben cuántas páginas tiene? 147 páginas. Un libro de libros. Es realmente impresionante. Pero que creo yo, independientemente de su producción académica, el signo más claro de su actividad profesional estuvo en estos últimos años en el PUEC, en el Programa Urbano de Estudios de la Ciudad, Programa Universitario de Estudios para la Ciudad. ¿Y por qué digo esto? Porque aquí se ve todo su pensamiento volcado a cómo desde la universidad se debe producir justamente
este conjunto de actividades que ella tiene. Modelos de participación que surgieron ahí, producción de libros, cursos, consultorías, planes y programas que se hicieron para distintas ciudades de México y su inserción en América Latina. No se quedó en el caso chiquito, sino que buscó entender cada uno de estos problemas a partir de este programa universitario para estudios de la ciudad. Por eso es que reconocer su trayectoria es importante, porque de alguna manera todo este tiempo ha sido una época de siembra por parte de ella, y ahora empieza justamente la fase de la cosecha, de los reconocimientos, y es obviamente un reconocimiento muy justo. Y es muy interesante este reconocimiento porque llega de la mano también de Enrique Ortiz, quien nos enseñó, Enrique nos enseñó, que los pobres urbanos no son marginales, que los productores de la ciudad lo que han hecho bajo el concepto que él acuñó de la producción social del hábitat es construir, como dijo el día de ayer, 2/3 partes de nuestras ciudades. Me parece que se le fue un poquito la mano, pero que la mayoría de las ciudades han sido producidas por estos sectores es así. Y la segunda idea, si la primera es la producción social del hábitat, la segunda es que estos sectores populares son poseedores del derecho político ganado en el día a día para ser parte de esta ciudad. Y Alicia, por eso digo, el reconocimiento de la mano con Enrique, y Alicia de alguna manera es lo mismo, porque ella, gran parte de su producción sociológica ha sido comprender la pobreza social, comprender las desigualdades en las ciudades de América Latina, para ver qué se puede hacer con eso. Y por eso es que el otro ámbito del trabajo ha sido cómo diseñar buenas políticas sociales para que esto disminuya. Y como escuchamos y vimos en el video, el tema del derecho a la ciudad tampoco ha estado exento. Los dos nos han enseñado, los dos son profesores, los dos son pedagogos, y nos han enseñado que hay la posibilidad de seguir caminando alrededor de la utopía de una ciudad para gente que tenga menos diferencias, para que la gente que vive en las ciudades pueda mejorar en sus condiciones de vida. Creo que hay que felicitarles a los dos y agradecer a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal por este gran reconocimiento. Y creo que en ese sentido los dos han conquistado este derecho humano del reconocimiento, porque la palabra reconocimiento es muy interesante. Por un lado significa hacer un homenaje, reconocer su trayectoria, su enfoque de derechos, pero por otro lado también es, de alguna manera, volver a conocer. Cuando yo les digo que Alicia es polifacética, que Alicia está comprometida con los sectores populares, que Alicia no solo escribe artículos y no está en el contexto de las grandes academias del mundo y que hace con mucho más calidad, creo que es una forma de volver a conocer, a reconocernos nosotros como lo que deberíamos ser. Y en esto, obviamente, Arturo Mier y Terán probablemente estará muy contento de acompañarnos esta tarde. Muchas gracias.